Duerme en el sofá. Esa cama es para mi suegra. Ella sí es importante para nosotros. La voz de mi hija Sofía, gélida y cortante como el hielo de un invierno cruel, taladró mi corazón en aquel instante sagrado de la Nochebuena. La risa forzada de los invitados, la mirada de desprecio de Camila, la nuera de Sofía y el silencio incómodo que se apoderó de la sala fueron puñaladas que se clavaron sin piedad en mi alma ya herida. Había viajado horas con la ilusión de encontrar un abrazo, un refugio, pero en su lugar hallé la más cruda de las humillaciones. Mi hija, mi propia sangre, me desterró al sofá mientras exaltaba a una extraña, una mujer a la que apenas conocía. El aire se volvió denso, irrespirable, cargado con el peso de la vergüenza y el desprecio. Sentí mis mejillas arder, no por el calor de la chimenea que crepitaba alegremente en la esquina, sino por la bofetada invisible que acababa de recibir. Mis ojos, acostumbrados a disimular el dolor, se esforzaron por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse, revelando la grieta profunda que se abría en mi pecho. Me sentí un mueble, un estorbo, una sombra en un lugar que debería haber sido mi hogar, mi santuario. La risa de Camila, aguda y maliciosa, resonó en mis oídos, confirmando lo que ya sospechaba. Ella era la verdadera arquitecta de esta nueva afrenta. Su presencia, siempre calculada, siempre eclipsando la mía, había transformado a mi hija en una extraña, una marioneta en manos de la ambición. La vi sonreír victoriosa, mientras Sofía, con la mirada evasiva, evitaba mis ojos, incapaz de sostener el peso de su propia crueldad. Cada palabra de Sofía, cada gesto de desdén, era un recordatorio amargo de los años que le había entregado, de los sueños que había postergado, de la vida que había sacrificado. Y allí estaba yo, una abuela silenciada, una madre relegada, observando cómo mi lugar era ocupado por una recién llegada, por una mujer que no había vertido ni una sola lágrima por mi hija. El dolor era tan físico que sentía que el aliento se me escapaba de los pulmones. Era una combinación de tristeza, humillación y una punzada de rabia que comenzaba a bullir en lo más profundo de mi ser. Me prometí en ese momento, con el nudo en la garganta y el corazón encogido, que esta sería la última vez que mi dignidad sería pisoteada, la última vez que mi amor sería menospreciado. Y así, mientras la fiesta continuaba a mi alrededor, con risas huecas y brindis vacíos, me senté en ese sofá, observando la escena con una calma exterior que contradecía el torbellino de emociones en mi interior. Pero esta calma no era resignación, era la quietud antes de la tormenta, el silencio antes de la inevitable resurrección. Era el primer paso de un viaje que me llevaría a recuperar lo que me había sido arrebatado. Mi nombre es María Elena Rodríguez, y a mis 68 años me encuentro en un capítulo de la vida que jamás imaginé. Hace 2 años, el silencio de mi hogar se hizo ensordecedor con la partida de Juan, mi amado esposo. Su ausencia dejó un vacío que ninguna palabra de consuelo, ninguna visita esporádica de mis hijos pudo llenar verdaderamente. La soledad se había convertido en mi compañera más fiel, una sombra que me seguía por cada rincón de la casa, recordándome la fragilidad de la existencia y la lejanía de aquellos que más amaba. Siempre fui una mujer sencilla, criada con la convicción de que la familia era el pilar fundamental de todo. Mis días transcurrían entre las tareas del hogar, los recuerdos de Juan y la esperanza de que mis hijos, Sofía y Miguel, encontraran en mí un refugio, un consuelo, el mismo que yo les había ofrecido toda la vida. Tenía 3 nietos, fruto del matrimonio de Sofía, que eran mi mayor alegría, aunque rara vez los veía. La relación con Sofía, mi primogénita, siempre fue compleja, una mezcla de amor maternal incondicional y una sutil pero persistente sensación de no ser suficiente para ella. Miguel, por su parte, vivía en otra ciudad y sus visitas eran aún más esporádicas, envuelto en su propio mundo, distante y ajeno a mis anhelos. En el fondo, me sentía como una reliquia olvidada, una pieza de un rompecabezas que ya no encajaba en la vida acelerada y moderna de mis hijos. La viudez me golpeó con la fuerza de una ola implacable,
arrastrándome a un mar de incertidumbre. Juan había sido mi roca, mi confidente, el único que comprendía mis silencios y mis suspiros. Con él se fue una parte de mí, y con esa pérdida también se desvaneció la ilusión de una vejez tranquila y acompañada por el afecto de mis seres queridos. Me aferraba a la idea de que mis hijos serían mi puerto seguro, mi consuelo, mi alegría en esta etapa de la vida. Pero la realidad, como un espejo cruel, me mostraba otra verdad. Me sentía invisible. Mis opiniones no eran escuchadas. Mis consejos eran ignorados. Era como si mi voz se perdiera en el eco de sus propias vidas, sin dejar rastro alguno. Las llamadas se volvieron más escasas, las visitas más cortas, siempre con una excusa, una prisa, una urgencia que no me incluía. Era un dolor sordo, constante, que me acompañaba día y noche. La casa, que antes resonaba con risas y conversaciones, ahora solo era testigo de mi soledad. Cada objeto, cada fotografía, me recordaba un tiempo que se había ido, una familia que se había desdibujado. Intentaba mantener la casa impecable, como si el orden exterior pudiera compensar el desorden emocional que sentía dentro de mí. Era mi pequeña forma de aferrarme a la dignidad, a la esperanza de que, tal vez, algún día, todo volvería a ser como antes. Mi consuelo era el pequeño jardín que cultivaba con esmero, donde cada flor que brotaba era un pequeño triunfo contra la melancolía. Pasaba horas allí, cuidando de las plantas, observando el ciclo de la vida, y en silencio, derramando las lágrimas que no me permitía derramar frente a mis hijos. Era mi espacio de sanación, mi refugio personal, donde podía ser yo misma, sin máscaras, sin fingimientos. A pesar de todo, una parte de mí se negaba a ceder a la tristeza. Había una fuerza interior, una chispa de dignidad, que me impulsaba a seguir adelante. No sabía cómo, ni cuándo, pero sentía que algo tenía que cambiar. Esta vida de desprecio silencioso, de ser una carga en lugar de una madre amada, no era el destino que yo merecía. Y así, mientras las estaciones cambiaban y las hojas caían, yo, María Elena, con el corazón roto pero el espíritu intacto, comencé a vislumbrar un camino que me llevaría de la oscuridad a la luz, de la invisibilidad a la dignidad. Un camino que, aunque aún incierto, me prometía una nueva forma de encontrar la paz. Si alguna vez te sentiste invisible o tu amor fue ignorado, suscríbete, dale me gusta y activa el campanita para que más historias como la mía encuentren voz y consuelo. Décadas de trabajo incansable se desplegaban ante mis ojos como un pergamino antiguo, cada pliegue una memoria, cada mancha un sacrificio silencioso. Desde muy joven, mis manos conocieron la aspereza de la tela y el zumbido constante de las máquinas de coser en aquella fábrica de ropa. Horas interminables, espalda encorvada, ojos fijos en la aguja que danzaba, creando prendas que vestirían a otros, mientras las mías propias se desgastaban en la rutina. El sueldo era magro, apenas lo suficiente para mantener a flote el pequeño barco de nuestra familia, pero cada moneda era un ladrillo en el futuro que soñaba para mis hijos. Renuncié a un sinfín de sueños, el anhelo de viajar, de conocer otros horizontes, de pintar los paisajes que veía en las revistas. Todo quedó relegado. Esos deseos, antes tan vivos, se fueron marchitando poco a poco, sustituidos por la urgencia de alimentar bocas, de vestir cuerpos, de educar mentes. Mis sueños no eran importantes, lo eran los de Sofía y Miguel. Mi vida se convirtió en un acto de entrega, de negación de mí misma, un camino que elegí con la convicción de que el amor de una madre no conoce límites ni sacrificios. Cuando la fábrica cerró, no hubo tiempo para lamentaciones. La necesidad apremiaba y mis hijos seguían creciendo. Me reinventé como pude, con la misma determinación con la que me había enfrentado a la vida siempre. Me convertí en una empleada de limpieza, barriendo y fregando pisos en oficinas que nunca serían mías, limpiando la suciedad ajena para que la mía, la de mi alma cansada, pudiera encontrar un atisbo de paz. El cansancio físico era abrumador, pero la sonrisa de mis hijos al verme llegar a casa, aunque fuera por un instante, era mi único motor. Recuerdo una Navidad en particular,
el año en que Sofía quería una muñeca que costaba una fortuna para nuestros bolsillos. Trabajé turnos extra, ahorré cada céntimo, cosí por las noches a la luz de una vela. Mis dedos, a veces adoloridos y punzantes, no se detuvieron hasta que tuve el dinero. Ver su rostro iluminarse, la alegría en sus ojos inocentes, valió cada gota de sudor, cada hora de sueño perdida. Ese era mi pago, mi recompensa, el motor que me impulsaba a seguir. Juan, mi esposo, siempre fue un hombre reservado, de pocas palabras, pero su amor era un cimiento silencioso en nuestra vida. Él también trabajaba arduamente, y juntos, con esfuerzo y privaciones, logramos mantener a nuestros hijos en las mejores escuelas. No queríamos que sufrieran las carencias que nosotros habíamos conocido. Queríamos que tuvieran oportunidades, que volaran alto, que construyeran una vida mejor que la nuestra. Nunca tuvimos lujos. El coche era viejo, la ropa sencilla, las vacaciones una fantasía lejana. Pero la casa, aunque humilde, siempre estuvo llena de amor, de risas, de la promesa de un futuro. Yo creía ciegamente que esos cimientos de sacrificio y dedicación eran inquebrantables, que el amor que les había brindado sería su brújula, su ancla, su recuerdo constante. Crié a mis hijos con valores, con la importancia del respeto, de la gratitud, de la unión familiar. Les enseñé a levantarse después de cada caída, a luchar por sus sueños, a no olvidar de dónde venían. Les inculqué la humildad y la empatía, esperando que algún día ellos también se convirtieran en pilares para otros, tal como yo lo había sido para ellos. Cada cicatriz en mis manos, cada arruga en mi rostro, eran el mapa de una vida dedicada a mis hijos, a su bienestar, a su felicidad. No me arrepentía de nada. Cada renuncia había sido una elección consciente, un acto de amor puro y desinteresado. Estaba convencida de que el amor que sembré en ellos, tarde o temprano, daría sus frutos. Pero el tiempo, ese maestro implacable, a veces nos muestra realidades que duelen más que 1000 puñaladas. Mis hijos crecieron, se fueron, construyeron sus propias vidas, y con cada paso que daban lejos de mí, sentía que un pedazo de mi corazón se desprendía, el nido se vaciaba, y con él, la ilusión de la familia unida que tanto había anhelado. Los detalles del esfuerzo cotidiano se desdibujaron en sus mentes, eclipsados por sus propias ambiciones y prioridades. Las mañanas heladas esperando el autobús para ir a trabajar, las noches cosiendo bajo la tenue luz, las rodillas doloridas por fregar pisos, todo se convirtió en un recuerdo lejano, intrascendente. Mi historia, la historia de sus sacrificios, se fue desvaneciendo. Ahora, sentada en este sofá que se había convertido en mi lecho de humillación, mientras las risas de la fiesta ajena resonaban a mi alrededor, no podía evitar la punzada de la injusticia. Había dado todo, absolutamente todo, sin pedir nada a cambio. Y esta era mi recompensa. Un desprecio velado, una indiferencia hiriente, un recordatorio cruel de que el amor incondicional, a veces, no es suficiente para asegurar la gratitud. Era una verdad amarga, pero la iba a afrontar. Mi corazón, aunque oprimido, no se rompería. No del todo. Había una fuerza ancestral en mí, la misma que me había permitido levantarme cada día durante décadas, que ahora se negaba a doblegarse. Era el momento de recordar quién era María Elena Rodríguez, más allá de ser la madre de o la viuda de. Era el momento de reconstruir mi propio valor. Las humillaciones, después de aquella Nochebuena, se multiplicaron, sutiles al principio, luego descaradas, como si mi hija y su nuera compitieran por ver quién podía herirme más profundamente. Las llamadas de Sofía se hicieron cada vez más cortas, a menudo interrumpidas por excusas banales. «Mamá, tengo que colgar. Camila necesita algo». O «Estamos muy ocupadas con los preparativos para el viaje de la suegra de Camila». Mi existencia se reducía a un segundo plano, a una molestia que debía ser gestionada con la mínima atención posible. Recuerdo un almuerzo familiar, uno de los pocos a los que me invitaban, donde Sofía, en voz alta y clara para que todos escucharan, dijo: «Mamá, deberías considerar vender esa casa vieja. Está en un barrio que ya no es seguro y, sinceramente,
Es demasiado grande para ti sola. ¿Podrías mudarte a algo más pequeño? Quizás una residencia. Su tono no era de preocupación, sino de desinterés, como si hablara de un mueble viejo y anticuado, del que quería deshacerse. Las frases cortantes se volvieron moneda corriente. Camila, con su sonrisa perfecta y sus ojos fríos, siempre encontraba la forma de minimizar mi presencia. «Ay, abuela, ¿todavía usas esos vestidos tan anticuados?», decía, mientras me señalaba con un dedo enguantado. «¿O estás segura de que puedes subir esas escaleras? No queremos que te caigas y nos causes un problema». Cada comentario era una punzada, un recordatorio de mi edad, de mi supuesta fragilidad, de mi inutilidad en su mundo. Los gestos de desprecio eran aún más dolorosos que las palabras. La forma en que Sofía evitaba mi mirada, la manera en que Camila se interponía entre nosotras cuando intentaba hablar con mi hija. Las reuniones familiares en las que yo era un adorno silencioso, sentada en una esquina mientras ellos reían y compartían anécdotas en las que yo no participaba. Me sentía como un fantasma en mi propia familia, una sombra que nadie veía, nadie escuchaba. Hubo una ocasión en que Sofía me pidió ayuda para organizar una fiesta importante. Pasé días cocinando, limpiando, preparando cada detalle con esmero, como siempre lo había hecho. Cuando los invitados llegaron, ella me presentó como la señora que me ayuda en casa, en lugar de como su madre. El puñal se clavó tan profundo que apenas pude respirar. Fingí una sonrisa, pero por dentro, mi corazón se desangraba. La desvalorización no era solo privada, también se extendía al ámbito público. Cuando visitaba a mis nietos, Camila, su nuera, siempre encontraba la forma de recordarme que mis métodos de crianza eran anticuados y que mis consejos ya no aplicaban en la sociedad moderna. Sentía cómo la brecha entre nosotros se hacía cada vez más grande, un abismo de incomprensión y resentimiento. Mis intentos por acercarme, por recuperar el cariño perdido, eran recibidos con indiferencia. Un «¿Cómo estás, mamá?», pronunciado con prisa, un beso fugaz en la mejilla, un «Estamos muy ocupados ahora», cuando intentaba contarles algo de mi día. Me sentía una mendiga de afecto, una suplicante de atención, siempre anhelando una migaja de ese amor que una vez fue tan abundante. El dolor era una constante, una punzada en el pecho que no me abandonaba, una sensación de vacío que crecía con cada nueva humillación. Las noches eran largas, pobladas de recuerdos agridulces, de preguntas sin respuesta. ¿En qué momento me perdí? ¿En qué momento mi amor se volvió una carga para ellos? ¿Qué hice mal para merecer este trato? Pero incluso en medio de la desolación, una pequeña chispa de resistencia comenzaba a encenderse en mi interior. Ya no era la misma María Elena que se conformaba con migajas. La humillación constante, el desprecio sistemático, estaban transformando el dolor en una determinación férrea. Había un límite, y ellos, sin saberlo, lo estaban empujando más, allá de lo imaginable. La dignidad, esa palabra que tanto había defendido, ahora se alzaba como un estandarte en mi mente. No podía seguir así. No quería seguir así. La idea de una vida diferente, de una vida donde mi valor no dependiera de la aprobación de mis hijos, comenzaba a germinar, silenciosamente, en el terreno fértil de mi dolor. Era una guerra silenciosa, una batalla interna que se libraba cada día. Por fuera, seguía siendo la abuela amable y sonriente, la madre que no protestaba, la mujer que aguantaba. Pero por dentro, una revolución se estaba gestando, una rebelión contra la injusticia, contra la ingratitud, contra el olvido. Y esa revolución, tarde o temprano, estallaría. Cada gesto de desprecio era un nuevo ladrillo en el muro que construía alrededor de mi corazón, no para encerrarme, sino para protegerme, para proteger lo que quedaba de mí, para preservar la esencia de María Elena, la mujer que había sacrificado su vida por sus hijos y que ahora, por fin, entendía que era tiempo de sacrificarse por sí misma. Fue un martes de primavera. El sol tímido se colaba por la ventana de mi cocina, iluminando el polvo que danzaba en el aire, ese mismo polvo que Sofía y Camila decían que mi casa acumulaba.
Estaba terminando de lavar los platos de un desayuno solitario cuando sonó el teléfono. Era Sofía. Su voz, impaciente, me anunció que no podría venir el próximo fin de semana como habíamos acordado, pues tenían un compromiso ineludible con la familia de Camila. Mi corazón, que tantas veces había dolido, esta vez no se encogió. Un silencio se apoderó de mí. No el silencio de la resignación, sino el de la claridad. Las palabras de Sofía, vacías de afecto y cargadas de una indiferencia que ya me resultaba familiar, actuaron como el último grano de arena en un reloj de arena que ya se agotaba. De repente, la súplica que por tanto tiempo había habitado en mi interior, la necesidad de su reconocimiento, de su amor, se evaporó. Una calma inesperada me invadió, una paz fría y serena. Colgué el teléfono, y mis manos, que hasta ese momento se habían aferrado al borde del fregadero, se soltaron. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Mis ojos, aunque cansados, brillaban con una luz diferente, una chispa que había estado dormida por demasiado tiempo. En ese preciso instante, la María Elena que imploraba amor se desvaneció, dando paso a una mujer nueva, una que había decidido que la dignidad no se suplica, se exige. Fue un punto de ruptura, silencioso, invisible para el mundo, pero ensordecedor para mi alma. Comprendí que no podía seguir mendigando afecto, que el amor no correspondido se convertía en una carga insoportable, y en esa revelación, una certeza se instaló en mí. Era el momento de dejar de ser la víctima, de tomar las riendas de mi propia vida, de reconstruir mi mundo con mis propias manos. Ese día, la cocina, que antes me parecía un santuario de la rutina, se transformó en un laboratorio de ideas. Mientras secaba los platos, mi mente comenzó a trazar un plan silencioso y discreto, tan sutil que nadie, y menos mis hijos, sospecharía lo que estaba a punto de ocurrir. Sería una revolución interna, una resurrección lenta pero imparable. Recordé las palabras de Juan, mi esposo, en sus últimos días. Siempre me había dicho que yo era más fuerte de lo que creía, que mi bondad era un tesoro, pero que mi pasividad, a veces, podía ser un obstáculo. Esas palabras, que en su momento me parecieron un consuelo, ahora resonaban con una nueva verdad. Era hora de que mi fuerza se manifestara. Empecé a observar a mis hijos con otros ojos, no con los de la madre dolida, sino con los de una estratega. Sus vidas, sus hábitos, sus debilidades, sus prioridades. Comprendí que su desprecio no era personal, sino el reflejo de una ambición desmedida, de una ceguera provocada por el materialismo que los consumía. Y en esa comprensión encontré una extraña forma de libertad. Mi rutina no cambió drásticamente para no levantar sospechas. Seguí yendo al mercado, cuidando el jardín, tejiendo en el sillón de la sala, pero cada una de esas actividades ahora tenía un propósito oculto. Eran la fachada de un plan que se gestaba en las sombras, una preparación silenciosa para el momento en que mi voz, por fin, se haría escuchar. El primer paso fue organizar mis papeles, documentos viejos, cartas guardadas, el testamento de Juan. Lo hacía por las noches, cuando el silencio era mi único confidente, y la luz de la lámpara iluminaba un camino que se volvía cada vez más claro. Cada documento que revisaba era una pieza de un rompecabezas que yo, por ignorancia o por exceso de confianza, había dejado incompleto. El miedo, que antes me paralizaba, ahora se convertía en un motor. Miedo a seguir siendo invisible, miedo a perder mi dignidad por completo. Pero este miedo era diferente. Era un miedo que impulsaba a la acción, a la superación. Ya no era la mujer que se doblegaba, era la mujer que se levantaba sin hacer ruido, pero con una determinación inquebrantable. La casa, que antes me parecía un refugio, ahora era mi cuartel general. Cada rincón, cada objeto, cobraba un nuevo significado. Era el escenario de mi transformación, el lugar donde la María Elena sumisa se convertía en la María Elena empoderada. Y nadie, absolutamente nadie, sospecharía el huracán que se estaba gestando detrás de mi aparente calma. Mi corazón, antes roto, ahora comenzaba a sanar, no con la sanación de la reconciliación, sino con la de la autopreservación, la del amor propio. Era un proceso doloroso, sí,
pero liberador. La dignidad, ese tesoro que creí perdido, comenzaba a brillar de nuevo en mi interior, y esa luz me guiaría hacia adelante, hacia la justicia que tanto anhelaba. Lo que nadie de la familia sabía, y lo que yo misma había olvidado en la vorágine de la vida cotidiana, era que Juan, mi difunto esposo, era un hombre de secretos, un alma reservada pero con una astucia inusual para los negocios. Siempre pensé que su prudencia lo limitaba, pero ahora entendía que era su escudo, su forma de protegernos. Años antes, mientras yo cosía incansablemente y limpiaba oficinas, él, en silencio, había estado tejiendo una red de inversiones que cambiaría nuestras vidas para siempre. Su talento no residía en el bullicio de las grandes ciudades, sino en la tranquilidad del interior. Había invertido secretamente en una serie de propiedades rurales, tierras que, con el tiempo, se revalorizaron de manera exponencial. No eran mansiones ostentosas, sino parcelas de tierra fértil, granjas antiguas que, en sus manos, se transformaron en valiosos activos. Él siempre decía que la tierra era el único bien que nunca perdía su valor. Y su visión, una vez más, demostraba ser profética. Pero su visión no se limitaba a la tierra. Juan también había adquirido una pequeña pero significativa participación en una próspera empresa de lácteos, una compañía familiar, que, con el paso de los años, se convirtió en un gigante de la industria. Él nunca alardeó de sus logros, manteniendo sus movimientos en secreto, como si la discreción fuera parte intrínseca de su estrategia. Su objetivo, siempre, fue asegurar mi futuro, protegerme de cualquier adversidad que la vida pudiera depararme. Todos esos bienes, cada propiedad, cada acción de la empresa lechera, estaban a mi nombre, María Elena Rodríguez. Juan, en su infinita sabiduría y amor, había querido que yo fuera la única heredera universal, la dueña de todo, sin que nadie pudiera cuestionarlo. Él siempre quiso que yo tuviera una seguridad que él mismo nunca había conocido, una base sólida sobre la cual construir mi propia libertad. Los documentos, ese tesoro oculto, no estaban en ninguna caja fuerte de banco ni en un despacho de abogados. Juan, con su peculiar sentido del humor y su amor por lo simple, los había guardado en una vieja caja de madera, de esas que se usaban para guardar herramientas, escondida en el rincón más recóndito del sótano de nuestra antigua casa. Esa misma casa que Sofía había despreciado innumerables veces, llamándola vieja y anticuada, era en realidad el cofre de un tesoro invaluable. Dentro de esa caja, las escrituras de las propiedades rurales, los contratos de sociedad de la empresa láctea y los extractos de cuentas bancarias en nombre de fondos de inversión, todos a mi nombre. Eran papeles amarillentos por el tiempo, con un leve olor a humedad y a historia, pero su contenido era oro puro, una herencia que superaba con creces cualquier expectativa que mis hijos pudieran haber tenido. Recuerdo la noche en que encontré la caja, semanas después de la Nochebuena. Mientras buscaba unos viejos álbumes de fotos, mis dedos rozaron la madera rugosa, y una intuición me guió. Al abrirla, el polvo se levantó, revelando un legado que mi esposo había construido en silencio, ladrillo a ladrillo, para mí. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero esta vez no era de tristeza, sino de asombro y de una incipiente esperanza. Fue en ese momento, con los documentos en mis manos, que la verdadera magnitud de lo que Juan había hecho por mí se reveló. Él no solo me había amado, me había protegido, me había empoderado de una forma que yo, en mi inocencia, jamás habría imaginado. Sentí su presencia a mi lado, un susurro en el viento que me decía: «Es hora, María Elena, es hora de que tomes lo que es tuyo». Este secreto, guardado durante tantos años, era la clave, la llave que abriría las puertas de mi libertad, la herramienta que me permitiría recuperar mi dignidad. Mis hijos, en su ceguera y su ambición, no tenían idea del poder que yacía inactivo en mis manos, esperando el momento justo para manifestarse. La fortuna de Juan no era un golpe de suerte, sino el resultado de años de visión, de trabajo silencioso y de una confianza inquebrantable en el futuro. Él, el hombre de pocas palabras, me había dejado el más grande de los legados,
No solo dinero y propiedades, sino la capacidad de levantarme, de reivindicarme, de demostrarle al mundo quién era María Elena Rodríguez. Y con cada documento que desdoblaba, con cada cifra que leía, una sonrisa apenas perceptible se dibujaba en mis labios. Una sonrisa que no era de alegría, sino de determinación. La partida apenas comenzaba, y yo por fin tenía las cartas ganadoras. Era el momento de jugar mi mano. A la mañana siguiente de la humillación navideña, con el eco de las palabras de Sofía aún resonando en mi mente y el peso de los documentos de Juan en mis manos, supe que no podía perder ni un minuto más. Necesitaba un aliado, alguien de confianza que entendiera el laberinto legal y que, sobre todo, no sucumbiera a la influencia de mis hijos. Y así, recordé al doctor Ernesto Vargas, un abogado con canas en las sienes y una mirada serena, a quien Juan había consultado en ocasiones. Aunque ya retirado, su reputación de hombre íntegro y sabio lo precedía. Con el corazón latiéndome con una mezcla de ansiedad y determinación, tomé el teléfono y marqué su número, esperando que mi llamada no fuera una interrupción en su apacible retiro. Para mi alivio, el doctor Vargas me recibió con la calidez de siempre, aunque con una pizca de curiosidad en su voz. Le expliqué brevemente la situación, omitiendo los detalles más dolorosos, y le pedí una cita urgente, dejando entrever que se trataba de un asunto de suma importancia y confidencialidad. Cuando me senté en su antiguo despacho, rodeada de libros polvorientos y la luz tenue de una lámpara de escritorio, sentí que, por fin, podía respirar. Le mostré los documentos que Juan había guardado en la caja de madera, las escrituras de las propiedades, los contratos de sociedad, los estados de cuenta bancarios. El doctor Vargas, con sus lentes apoyados en la punta de la nariz, revisó cada papel con meticulosidad, y a medida que avanzaba, sus ojos se abrían con una sorpresa apenas contenida. «María Elena», dijo finalmente, su voz teñida de asombro. Su esposo no solo era un hombre previsor, era un visionario. Esto es una fortuna considerable, y todo está legalmente a su nombre. Usted es la única y legítima heredera universal de Juan. Sus palabras resonaron como campanas en mis oídos, confirmando lo que ya intuía. El poder que ahora residía en mis manos. Con el apoyo y la orientación del doctor Vargas, comenzamos a mover las piezas en secreto. El primer paso fue validar el testamento de Juan, un proceso que, gracias a la impecable organización de mi esposo, se llevó a cabo sin mayores contratiempos. La ley me respaldaba, y eso me daba una fuerza inusitada. Sentía que Juan, desde algún lugar, me estaba guiando. Luego, iniciamos el proceso de registro de todas las propiedades a mi nombre en el registro público, un acto que consolidaría mi dominio sobre ellas. Paralelamente, el doctor Vargas me asesoró sobre la adquisición del control legal de mi participación en la empresa láctea. No quería solo ser una accionista. Quería entender cada aspecto de mi patrimonio, tomar el control de mi destino. También, siguiendo el consejo del doctor Vargas, abrí una nueva cuenta bancaria, una que solo yo manejaría, y transferí todos los activos a ella, aislándolos de cualquier injerencia externa. Era una medida de seguridad, un escudo contra la voracidad que mis hijos pudieran mostrar si se enteraban de la verdad. La discreción era clave, la base de mi estrategia. Finalmente, y quizás lo más liberador, fue la reformulación de mi propio testamento. Con la ayuda del doctor Vargas, redacté un nuevo documento, garantizando que mis bienes fueran destinados a instituciones de caridad y a personas que realmente me valoraran, que hubieran estado a mi lado en los momentos difíciles, demostrando así que la ingratitud tendría un precio. Para sellar esta nueva fase de mi vida, el doctor Vargas me sugirió una acción simbólica, pero poderosa: vender la antigua casa familiar, el lugar donde se habían gestado tantos recuerdos, pero también donde había soportado tantas humillaciones. Y con el producto de la venta, mudarme a un apartamento en un barrio noble, un símbolo de mi recién descubierta dignidad e independencia, un nuevo comienzo. La estrategia estaba en marcha, cada paso era meditado, cada decisión calculada. La virada, aunque silenciosa, estaba tomando forma, ladrillo a ladrillo,
bajo la atenta mirada del doctor Vargas, quien se había convertido en mi confidente, mi cómplice, en esta silenciosa revolución. Mi corazón, antes herido, ahora se llenaba de una determinación férrea. Mientras Sofía y Miguel creían que yo seguía siendo la misma María Elena frágil y vulnerable, sumida en su dolor y soledad, yo vivía una doble vida, una existencia paralela que me fortalecía cada día. Por fuera, seguía siendo la abuela tranquila que recibía sus llamadas esporádicas y sus visitas aún más raras, siempre con una sonrisa forzada y la voz pausada. Respondía a sus preguntas con monosílabos, para no revelar la tormenta que se gestaba en mi interior. Me convertí en una actriz, una maestra del disimulo. Las tardes, antes dedicadas al jardín o a tejer, ahora estaban ocupadas con reuniones discretas con el doctor Vargas, llamadas telefónicas en voz baja y la revisión minuciosa de documentos legales. Cada papel que firmaba, cada decisión que tomaba, era un paso firme hacia la reconstrucción de mi vida, una afirmación silenciosa de mi independencia. Ellos me veían como una carga, una anciana que necesitaba ser cuidada, una pieza insignificante en el tablero de sus ambiciones. No tenían idea de que, detrás de esa fachada de fragilidad, se estaba gestando una estrategia implacable, un plan que los dejaría perplejos. Su ceguera, alimentada por su propia soberbia, era mi mayor aliada, mi escudo perfecto. Comencé a visitar el apartamento que el doctor Vargas me había ayudado a encontrar en un barrio noble. Era un lugar luminoso, espacioso, con una vista impresionante de la ciudad. Recuerdo la primera vez que estuve allí, sentada en el balcón, sintiendo el viento en mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, una punzada de esperanza real me invadió. Era un anticipo de la libertad que estaba a punto de alcanzar. Mi energía se renovaba con cada pequeña victoria. El proceso de venta de la antigua casa, aunque cargado de recuerdos, se convirtió en un acto de liberación. Cada objeto que empacaba era un adiós al pasado, a la María Elena que se había dejado pisotear, y un hola a la mujer que estaba naciendo. El dinero de la venta no era solo una suma, era mi independencia. Empecé a cuidarme, algo que había dejado de hacer por años. Retomé mis clases de pintura, un pasatiempo que había abandonado por la crianza de mis hijos. Los colores en el lienzo eran un reflejo de la nueva vida que se abría ante mí, vibrante y llena de posibilidades. También me uní a un grupo de voluntariado en un hospital infantil, encontrando en el servicio a otros una alegría que la ingratitud de mis hijos me había arrebatado. Mi círculo social, antes limitado a visitas esporádicas de mis viejas vecinas, comenzó a expandirse. Hice nuevas amistades en las clases de pintura y en el voluntariado, personas que valoraban mi presencia, que escuchaban mis historias, que me hacían sentir vista y apreciada. Eran conexiones auténticas, basadas en el respeto mutuo, no en la obligación familiar. Mientras tanto, Sofía me llamaba para decirme que estaba demasiado ocupada para visitarme, o Miguel me enviaba un mensaje de texto para decirme que no podría venir al fin de semana. Yo asentía, sonreía por dentro y les deseaba un buen día, sabiendo que su ignorancia era mi mayor fortaleza. Su desinterés era la cortina perfecta para mis movimientos. La tensión interna era palpable, pero la manejaba con una calma sorprendente. Sabía que el momento del enfrentamiento llegaría, y con él, la revelación de la verdad. Pero antes de eso, necesitaba estar completamente preparada, no solo legalmente, sino también emocionalmente. No quería un arrebato de ira, sino una demostración de poder serena e inquebrantable. La vida doble era agotadora a veces, pero la adrenalina de la preparación me mantenía en pie. Cada noche, antes de dormir, repasaba los detalles, visualizaba el momento del confrontamiento, imaginaba sus rostros de sorpresa y arrepentimiento. Esa imagen, aunque dolorosa, era mi combustible, mi motivación para seguir adelante. Mi renacimiento era silencioso, pero profundo. De una mujer sumida en el dolor, me estaba transformando en una matriarca, empoderada, una mujer que había encontrado su voz, su valor y su lugar en el mundo, sin depender de la aprobación de nadie. La espera valdría la pena. Lo sabía. La verdad, como un huracán contenido,
estalló inesperadamente en un lugar y momento que nadie habría anticipado, en el velatorio del doctor Ernesto Vargas, mi querido abogado, mi confidente en esta silenciosa revolución. Había fallecido apaciblemente mientras dormía, dejando un vacío en mi vida, pero también una última y contundente jugada en nuestro tablero. Él, hasta el final, fue mi más leal aliado. En medio de la sobriedad del ambiente, rodeados de flores y el murmullo de las condolencias, mis hijos, Sofía y Miguel, junto a Camila, se acercaron a mí, con los rostros compungidos, aunque yo intuía que su dolor era más por la formalidad que por una pena genuina. Intentaron ofrecer sus condolencias con frases vacías, sus ojos curiosos, escudriñando mi expresión, buscando algún indicio de debilidad. No lo encontraron. Fue entonces cuando el colega del doctor Vargas, un joven y sobrio abogado llamado licenciado Alejandro Soto, se acercó a nosotros con un sobre lacrado en sus manos. «María Elena», dijo con voz grave. El doctor Vargas dejó instrucciones claras para que este documento fuera entregado a sus hijos en el momento de su partida. Él lo consideraba un asunto de suma importancia para la familia. Mi corazón dio un vuelco. Sabía lo que contenía. Sofía, con una sonrisa forzada, extendió la mano para tomar el sobre, pensando quizás que se trataba de una nota de consuelo o de alguna pequeña herencia simbólica. Pero al abrirlo, su rostro se descompuso. Miguel, a su lado, también se inclinó, y sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y pánico al ver las copias de los documentos que se desplegaban ante ellos. Allí estaban, en papel, las pruebas irrefutables, las escrituras de las propiedades rurales, los contratos de sociedad de la próspera empresa láctea a mi nombre, los estados de cuenta bancarios que revelaban una fortuna considerable, la vasta herencia de Juan, que ellos creían inexistente o insignificantemente pequeña, se revelaba ante sus ojos con una brutalidad que los dejó sin aliento. El silencio en la sala se hizo más denso, cargado de la incredulidad de mis hijos. Los murmullos de los demás asistentes cesaron. Camila, que hasta ese momento había mantenido una actitud distante y condescendiente, empalideció, su sonrisa perfecta desdibujada por una mueca de espanto. La máscara de la falsa preocupación se les cayó a todos, revelando la ambición y el desconcierto. Sofía intentó recuperar la compostura, su voz un susurro apenas audible. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué nunca nos dijiste nada?» La desesperación en sus ojos era palpable. La realización de lo que habían perdido, de lo que habían ignorado, los golpeaba con fuerza. Miguel, por su parte, se quedó mudo, con la mirada fija en los documentos, como si un rayo lo hubiera alcanzado. Fue mi turno de hablar. Mi voz, antes tan frágil, ahora resonaba con una calma y una autoridad que nunca antes había demostrado. Estos, hijos míos, son los frutos de una vida de trabajo y previsión que vuestro padre construyó para mí, para asegurar mi futuro, mi dignidad, un futuro que ustedes, lamentablemente, nunca valoraron. Mis palabras fueron elegantes, pero implacables, cada una flecha directa al corazón de su ingratitud. Los confronté con la cabeza erguida, sin alzar la voz, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Mientras ustedes me relegaban al sofá, mientras me consideraban una carga, vuestro padre me legó un imperio. Mientras me despreciaban, él me empoderaba. Y ahora, esta es la verdad que han ignorado, la misma que los confronta hoy. El golpe fue certero. Intentaron acercarse con disculpas precipitadas, con falsos afectos que antes yo habría anhelado, pero que ahora me parecían patéticos. «Mamá, lo sentimos tanto. No sabíamos. ¿Podemos arreglar esto, por favor?» Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora imploraban, reflejando el miedo a lo que se les venía encima. Pero mi corazón, antes tan blando, ahora era de piedra. Impuse condiciones claras, sin dudar ni un segundo. Si quieren cualquier tipo de apoyo financiero, cualquier acercamiento, tendrán que reconocer sus errores públicamente, no a mí, sino a quienes fueron testigos de su desprecio. Y lo más importante, deberán iniciar terapia familiar para reconstruir los lazos de respeto que ustedes mismos rompieron. La dinámica
de poder había cambiado irreversiblemente. La María Elena sumisa se había transformado en una matriarca imponente, dueña de su destino y de su fortuna. El licenciado Soto, a mi lado, era testigo silencioso de mi triunfo. Mis hijos, en su arrogancia, habían subestimado a su madre y ahora cosechaban las consecuencias de su ceguera. De lo contrario, continué, mi voz firme, cortaré lazos permanentemente. No habrá herencia, no habrá apoyo, no habrá más oportunidades. La decisión es vuestra. Su clímax estaba llegando, y con él, la certeza de que mi dignidad estaba por encima de cualquier lazo de sangre que no estuviera basado en el respeto. El silencio que siguió a mis palabras en el velatorio del doctor Vargas fue denso, pesado, cargado de la cruda realidad que mis hijos se negaban a aceptar. Sofía, con el rostro desencajado, intentó un último y desesperado intento de manipulación. «Mamá, por favor, no hagas esto. Somos tu familia, tu sangre. ¿Vas a dejarnos sin nada por un capricho? ¿Vas a destruir todo lo que construimos juntos?» Su voz temblaba, no por remordimiento, sino por el pánico de ver su futuro amenazado. Pero mi mirada no vaciló. «No estoy destruyendo nada, Sofía. Solo estoy reclamando lo que siempre fue mío, lo que vuestro padre me legó para protegerme de la ingratitud. La destrucción la iniciaron ustedes, cuando decidieron que yo era una carga, cuando me relegaron al sofá, cuando la opinión de una extraña valía más que la de vuestra madre. Cada palabra era un eco de su propio desprecio. El golpe fue devastador para ellos. La pérdida de la herencia que daban por sentada se cernía sobre sus vidas como una sombra implacable. No era solo el dinero, era el desalojo de la comodidad, el desmoronamiento de la fachada que habían construido. Sus planes, sus ambiciones, todo se venía abajo con la revelación de mi poder. Camila, la nuera, que había sido el catalizador de gran parte de la discordia, intentó interceder, su voz aguda y molesta. «Abuela, no puedes hacer esto. Esto es una injusticia. Somos su familia política. Tenemos derechos». La miré con frialdad, una mirada que la hizo enmudecer. «Usted, señorita, no tiene derecho a nada en esta familia, excepto al respeto que nunca mostró». La humillación pública que ellos tanto me habían infligido ahora les caía encima. Las miradas curiosas de los pocos asistentes al velatorio, los murmullos que se levantaban al comprender la magnitud de la situación, todo apuntaba a ellos. De repente, los roles se invirtieron, y mis hijos, antes tan altivos, se vieron expuestos en su verdadera esencia. Miguel, que hasta entonces había permanecido en un silencio aturdido, finalmente habló, su voz apenas un hilo. «Mamá, por favor, reconsidera. Necesitamos tu ayuda. Estamos en una situación difícil». La ironía de sus palabras no me pasó desapercibida. ¿Necesitaban mi ayuda ahora, cuando antes me habían despreciado? «Mis condiciones son claras, Miguel», respondí con firmeza. «Reconocimiento público de vuestros errores y terapia familiar. Si no están dispuestos a hacer ese esfuerzo, si vuestro orgullo es más grande que vuestra necesidad, entonces el corte de la relación será definitivo. Mi paz y mi dignidad no son negociables». El ultimátum estaba dado. La noticia de la vasta fortuna de María Elena Rodríguez, la anciana que sus hijos habían relegado al sofá, se extendió como un reguero de pólvora en el pequeño círculo social que compartíamos. La virada social fue contundente. De ser la pobre viejita viuda, me convertí en la matriarca respetada, la dueña de un imperio silencioso. Las invitaciones a eventos que antes me eran negadas, ahora llovían. Mis hijos se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. El desalojo de la comodidad de mi herencia los puso en una situación precaria. La pérdida de esa seguridad económica que tanto anhelaban los forzó a confrontar la realidad de su propia ingratitud y de su dependencia. No era solo una lección, era un golpe de la realidad. La humillación los persiguió. Los comentarios, las miradas, la pérdida de su estatus social, todo era el reflejo de la lección que yo, su madre, les había enseñado. Ya no eran los hijos exitosos, sino los que habían despreciado a su madre y perdido una fortuna por ello. Era la justicia poética.
el karma que les devolvía cada uno de sus actos, el corte definitivo de la relación, al menos por el momento, fue mi acto final de autopreservación. Me dolía en el alma, sí, pero sabía que era necesario para sanar. No podía seguir alimentando un lazo que solo me traía dolor. Mi dignidad, por fin, estaba a salvo, y esa era mi mayor victoria. El clímax había llegado, y con él, la certeza de que mi valor no dependía del amor de mis hijos, sino de mi propia fuerza y determinación. La María Elena sumisa había muerto, y en su lugar había surgido una mujer nueva, empoderada, que había encontrado su voz y su lugar en el mundo. La lucha había terminado, y la victoria era mía. La vida, después de aquel día en el velatorio, se abrió para mí como una flor en primavera, vibrante y llena de promesas. María Elena Rodríguez, la mujer que había sido relegada y despreciada, había resurgido de sus propias cenizas, empoderada y dueña de su destino. El dolor no desapareció por completo, pero se transformó en una cicatriz que recordaba mi fuerza, no mi debilidad. Cumplí mi promesa de vender la antigua casa, el lugar que había sido testigo de tantos sacrificios y, más recientemente, de tantas humillaciones. Cada objeto que sacaba era un adiós, pero también una bienvenida a lo nuevo. El dinero de la venta, sumado a la fortuna de Juan, me permitió adquirir un lujoso apartamento con vistas al mar, un sueño que en mi juventud había considerado inalcanzable. Mi nuevo hogar era un santuario de paz, un espacio donde cada rincón reflejaba mi nueva dignidad. Las mañanas las pasaba en el balcón, contemplando el horizonte, sintiendo la brisa marina en mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, una profunda sensación de gratitud me invadía. Gratitud por la vida, por la resiliencia, por la oportunidad de un nuevo comienzo. Mis días estaban ahora llenos de actividades que me nutrían el alma. Retomé mis clases de pintura con un entusiasmo renovado, y cada pincelada era una expresión de mi libertad. Los colores en el lienzo no eran solo pigmentos, eran emociones, recuerdos, esperanzas. El arte se convirtió en mi voz, mi forma de contar mi historia sin palabras. El voluntariado en el hospital infantil me brindó una alegría inmensa, una conexión genuina con aquellos que realmente necesitaban amor y atención. Las sonrisas de los niños, sus historias, sus pequeños triunfos, llenaban mi corazón de una calidez que la ingratitud de mis hijos nunca había podido ofrecer. Allí, en la inocencia de los pequeños, encontré el verdadero propósito. Viajar se convirtió en una de mis mayores pasiones. Recorrí países que solo había soñado con conocer, sumergiéndome en culturas diferentes, probando sabores exóticos y maravillándome con paisajes que me recordaban la inmensidad del mundo y la pequeñez de mis antiguas preocupaciones. Cada viaje era una lección, una aventura, una celebración de la vida. Mi círculo de amigos se expandió, lleno de personas auténticas que valoraban mi compañía, mi sabiduría y mi sentido del humor. Compartíamos risas, confidencias, sueños. Eran la familia que elegí, el apoyo incondicional que mis hijos no supieron o no quisieron darme. En ellos encontré el verdadero calor humano, la compañía que me faltaba. La lección era clara, no solo para mis hijos, sino para mí misma. La verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la dignidad que se sostiene, en el amor propio que se cultiva, en la paz que se encuentra dentro de uno mismo. La traición puede herir profundamente, pero la resiliencia del espíritu humano es la fuerza más poderosa de todas. Mis hijos, por su parte, aunque intentaron acercarse en varias ocasiones, no lograron cumplir las condiciones que les impuse. Su orgullo y su negación fueron más fuertes que su necesidad, y con el tiempo, el lazo se fue desvaneciendo hasta convertirse en un eco lejano. Me dolió, sí, pero acepté que no podía forzar un amor que no era sincero. María Elena, antes una sombra, una mujer sumida en el silencio de la resignación, había florecido. Dejé de ser la madre de Sofía, hoy la viuda de Juan, para convertirme en María Elena, la pintora, María Elena, la viajera, María Elena, la voluntaria. Mi identidad, mi valor, no dependían de nadie más que de mí. Mi vida, ahora,
Era un testimonio de que nunca es tarde para reinventarse, para recuperar lo perdido, para encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Aprendí que el amor propio es el cimiento de todo y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega, silenciosa pero implacable. Y así, con la cabeza en alto y el corazón en paz, María Elena Rodríguez, la abuela que fue subestimada, continuó su camino, irradiando una luz que inspiraba a todos los que la rodeaban. Mi historia era un faro, un recordatorio de que la fuerza de una madre es inquebrantable y que la dignidad, una vez reconquistada, brilla con una intensidad eterna. Nadie puede arrebatarte lo que verdaderamente eres, ni siquiera aquellos a quienes les diste la vida. Aprendí que la corona de una madre, tejida con sacrificios y lágrimas silenciosas, es la más pesada de todas. Pero también descubrí que esa misma corona puede transformarse en la más brillante, una vez que te atreves a exigir tu propia justicia. Mi historia no es solo la de una traición, sino la de una resurrección, un recordatorio de que la dignidad no se negocia y que el amor propio es el pilar más sólido sobre el que se construye una vida plena. Las cicatrices quedan, sí, pero con ellas, la sabiduría y la fuerza para seguir adelante. Inquebrantable. A mis 68 años, renací. Y aunque el camino fue doloroso, cada paso me llevó a una libertad que jamás imaginé posible. No hay mayor victoria que la de recuperar tu paz, tu voz y tu lugar en el mundo, sin depender de la aprobación de nadie. Que mi experiencia sea un faro para quienes se sienten invisibles, para quienes creen que su amor no es suficiente. Recuerden que el respeto se gana, pero la dignidad se cultiva en el jardín de vuestra propia alma. Si alguna vez sentiste el peso de la ingratitud o la dulzura de la superación, acompáñame en este espacio. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, suscríbete, comenta qué te pareció y comparte para que más personas encuentren su propia voz. Ninguna corona es más pesada que la que una madre carga por amor, y ninguna es más brillante que la que ella gana por su propia justicia.